¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte del territorio de la Unión Americana. Le tengo una noticia importante porque el sheriff del condado de San Bernardino anunció este viernes la suspensión inmediata de su colaboración con las autoridades migratorias por medio de su contrato 287G. Y ya no entregará a los detenidos que sean solicitados por ICE, Agencia de Inmigración y Aduanas, a menos que exista una orden judicial. De tal suerte que el condado de San Bernardino se suma a los que se niegan a cooperar con las autoridades migratorias y suspende el programa 287G. De tal suerte que San Bernardino se convierte así en el primer condado del sur de California en tomar esta decisión, pero se suma a los de Sonoma y Santa Cruz, que tomaron medidas similares respecto a los detenidos de ICE, órdenes de arresto que podría retener a inmigrantes en las cárceles para ser entregados al gobierno federal cuando de otra forma hubieran sido liberados. Esto sin duda es una noticia importante. Hace poco les dije que el presidente Barack Obama decía que eran únicamente 3 meses para que podamos hacer una ley de reforma migratoria. Ahora Nancy Pelosi confía en la aprobación de la reforma migratoria, como que empiezan a surgir versiones, pero lo que faltaba, ahora resulta que hasta el Tea Party, ¿dónde está la nota? Increíble, dice, por ejemplo, un medio de comunicación, increíble, breaking news. Un analista serio, responsable, que conoce del tema, Aldo Castañeda, a quien saludo con mucho gusto. Aldo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Aquí estamos en Phoenix, Arizona. Pues el calor se ha levantado por encima de 100 grados, pero estamos de buen ánimo para compartir contigo esta tarde. No, pues muchas gracias. Por acá también no canta mal las rancheras el calor, estimado Aldo, y el tráfico ahorita para llegar acá. Mira, salí de tu casa con 2 horas y cuarto de anticipación y acabo de llegar hace 5 minutos barriendo aquí, llegando en safe. Oye, ¿cómo esto de que hasta el Tea Party ya quiere reforma migratoria? Yo siempre he creído que evidentemente los que mueven el tablero del ajedrez del poder político tienen que actuar en función de su conveniencia, y la conveniencia es que necesitan algo en sentido de todo esto. Pero el Tea Party se suma al asunto con esta cuestión. Nancy Pelosi confía en la aprobación. Barack Obama hace poco dice faltan 3 meses, como si estuvieran resucitando el tema para que se pueda dar una reforma migratoria. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, como bien has dicho, es parte del ajedrez político. En las próximas elecciones han tomado el punto central del debate el tema de la reforma migratoria. En tu programa hemos comentado anteriormente que el presidente tiene toda la intención a partir de julio de presentar una acción ejecutiva para beneficiar a los inmigrantes indocumentados, y al parecer es un proyecto ya preparado, es un proyecto que el presidente ha evaluado. Y parte de este ajedrez político, y para poder retomar la iniciativa política, el presidente de la Cámara de Representantes, al parecer, por versión de la asesora de la Casa Blanca, Valerie Jarrett, que es asesora del presidente Obama, en una conferencia en Las Vegas, Nevada, anunció que el presidente de la Cámara de Representantes tiene un compromiso con la Casa Blanca de poder someter a debate un proyecto de reforma migratoria, que no será el proyecto aprobado en el Senado el año pasado, sino que será un proyecto que tampoco será por parte, como lo había anunciado en el mes de enero de este año, sino que será un proyecto que será debatido en pleno, que contenga los principios que había anunciado hace un mes atrás. En fin, yo creo que en el fondo este acuerdo, si lo hay con el presidente Obama por parte del presidente de la Cámara, es parte de ese ajedrez político para quitarle iniciativa al presidente y hacer que sea el Congreso quien finalmente dé la aprobación de la reforma migratoria. No olvidemos que en la Cámara de Representantes hay una decisión política de no debatir el proyecto del Senado. Al mismo tiempo hay 7 proyectos, 4 de los cuales han salido del subcomité judicial,
y uno de ellos, el que tiene mayor consenso, es un proyecto que recoge algunos puntos del acuerdo del Senado, que es la H-15, y al parecer ese es el que ya tiene 199 votos de 218, y el Tea Party va a sumar, al parecer, sobre la base de ese proyecto, sus votos para querer someter a debate así a mediados de verano. Creo que quieren, como lo habíamos comentado en tu programa anterior, los congresistas primero quieren someterse a las primarias republicanas para ver si tienen un asiento en las listas de candidatos, y luego, antes de las elecciones de renovación del Congreso, que es en el primer martes de noviembre, pues aprobar esta reforma migratoria. Yo sigo pensando que lo que quiere hacer el Partido Republicano con este mensaje es romperle el brazo al presidente Obama, quitarle la iniciativa política, porque saben que está en juego, como vengo diciéndolo y ya lo dije en tu programa, el voto masivo de los hispanos, que en algunos estados de mayoría hispana son decisivos para escoger a los congresistas en la Cámara de Representantes. El presidente, al parecer, si esto es cierto, pues el anunciar que tiene ya un proyecto aprobado, una acción ejecutiva aprobado, al parecer le ha servido como instrumento de presión para que los republicanos sepan el costo político que va a significar dejar al presidente la iniciativa y verse ante los hispanos con el abanderado de la reforma migratoria. Creo que después de todo esto, nos deja un mensaje que los políticos actúan bajo presión, pero nada está dicho todavía, así que el presidente tiene bajo la mano un proyecto, y si hasta el mes de julio no vemos que el Congreso pone a debate el proyecto H-15, pues será una jugada más del Partido Republicano para evitar que el presidente presente el proyecto ejecutivo que hemos mencionado en tu programa. Oye, Aldo, pero entonces, de acuerdo a este análisis que nos estás presentando como una reacción de parte de los conservadores, de los republicanos, del Tea Party, etcétera, una reacción para decir, le estamos dejando la posibilidad de que efectivamente el Ejecutivo pueda realizar unilateralmente una maniobra. Quiere decir que entonces esto que nos has venido anunciando desde hace varios programas, sí fue en el tablero del ajedrez político un jaque al rey con el alfil, ¿no? Con el alfil de las blancas, vamos a decir que las tiene Obama, las blancas. Bueno, hay que primero reconocer que sí existe un plan terminado desde la Casa Blanca para dar una acción ejecutiva, que sí existe ese proyecto, por el cual, sabiendo de la existencia de ese proyecto, pues los republicanos en la Cámara han tomado este compromiso, si es que en realidad, como bien lo anuncia la asesora principal de la Casa Blanca, existe. Pero el presidente también les ha dado fechas, les ha dicho que la fecha máxima para debatir este proyecto será a partir de fines de julio, primera semana de agosto, y que en realidad nosotros lo sabremos antes, porque para poder someter al debate en el Pleno de la Cámara un proyecto requiere pasos previos, como la aprobación en el Subcomité de Asuntos Migratorios del Comité Judicial de la Cámara, pues que salgan los proyectos aprobados, que empiecen a haber declaraciones públicas de ambos partidos, que sea un acuerdo bipartidista, y si es que ya llegan al Senado y ya se tienen los votos suficientes, entonces, pero vamos a ver, desde el mes de junio, pasos que tienen que darse, y de ahí sabremos si realmente o es solo otra declaración de principios más de buena voluntad, ajá, o realmente la decisión política de los republicanos de retomar la iniciativa. Permíteme, Aldo, vamos a una pausa si me haces favor. Dura únicamente 2 minutos y regresamos. A ver si no es un juego de fintas nada más. Vamos a ver, regresamos contigo. Aquí de regreso estoy platicando con Aldo Castañeda, a quien te quiero preguntar, Aldo, de manera muy puntual y muy particular. Sabemos, independientemente de lo que cada quien piense, ¿verdad? Pero sabemos la naturaleza, la esencia, el ADN de este llamado Tea Party, ¿no? Y que justamente en este momento se dé a conocer esta noticia de que también el Tea Party está diciendo que hay que hacer una reforma migratoria, específicamente de este partido, de esta organización, sabiendo todo el perfil psicológico que prevalece en la mayoría de sus integrantes. ¿Qué opinas?
Bueno, yo creo que también es parte de el ablandamiento. Hay una corriente mayoritaria dentro del Partido Republicano de una crítica constante contra las posiciones conservadoras, antimigrantes del Tea Party, que parece ser está penetrando el interior del movimiento y le están pidiendo cierta flexibilización al Tea Party, que se ha opuesto a nivel nacional contra cualquier debate y cualquier reforma migratoria, y además el Tea Party ha favorecido que los congresos estatales, entre ellos Arizona, aprueben leyes que criminalizan la presencia irregular de inmigrantes indocumentados. El Tea Party en Arizona ha sido causante de la ley SB 1070, y entonces, al parecer ellos también, debido a la presión que están teniendo dentro del Partido Republicano de querer ganar las elecciones que renuevan el Congreso, y principalmente detrás de todo esto están las elecciones presidenciales del 2016. Ellos en este momento están jugando a hacer a cuál va a ser el papel político en los Estados Unidos, a hacer un movimiento de oposición sin opción de gobierno, o a tener opción de gobierno en los próximos 8 años a partir del 2016. Entonces, yo creo, y así lo he escrito en algunos artículos, que el Partido Republicano será también a partir de 2016 un movimiento de oposición sin opción de gobierno si siguen rechazando abiertamente el tema de la reforma migratoria, no tanto por la postura ideológica, sino que por razones estratégicas no le conviene, porque somos un electorado del 12% a nivel nacional, y en algunos estados como Las Vegas y Nevada llegamos hasta el 30%. Entonces, el Tea Party solamente está haciendo una reingeniería estratégica. Ellos mantienen su perfil conservador, extremista y antimigrante, lo mantienen, pero yo creo que por estrategia política se está mostrando blando con el tema del proyecto de la reforma, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que van a debatir? Ellos son los autores de que la Cámara de Representantes debata por partes el proyecto de la reforma migratoria, y solo quieren debatir primero el tema de la seguridad nacional, entendido en el tema de la frontera, y después quieren debatir el tema de la legalización, lo cual después no sabemos cuándo. Entonces debemos tomar con pinzas sus declaraciones y pedirles cosas claras. Si van a apoyar con sus votos un debate de una reforma integral, o van a apoyar solamente el inicio del debate de una pequeña porción del proyecto, que es el tema de seguridad nacional. Entonces esa segunda opción es para los inmigrantes, en realidad no vale la pena, porque no legaliza a los 11 millones que están en el país. Aldo, continuando con el paralelismo, o más bien la analogía con el juego del ajedrez, en tu opinión, ¿la Casa Blanca está tomando la ofensiva en esto? ¿Está a la defensiva? ¿Qué tipo de estrategia está haciendo el presidente Barack Obama? ¿Está jugando bien? ¿Está jugando mal? ¿Fue un golpe de suerte? ¿Un error del contrincante? ¿O cómo ves esta estrategia? Teniendo en cuenta, ¿no?, que estamos de acuerdo, el tema migratorio es una moneda de cambio en este momento, con tintes políticos y electorales. Yo creo que el presidente está aprovechando los errores y las divisiones internas al interior del Partido Republicano con respecto al tema de la reforma migratoria. Y creo que además el presidente está aprovechando, los efectos negativos de los republicanos para oponerse a la implementación de la reforma de salud. El presidente salió fortalecido en el tema de la reforma de salud y salió fortalecido también en el problema de la deuda pública. Y los republicanos tienen una percepción de obstruccionistas al gobierno federal, y sumado a eso está aprovechando también que dentro del Partido Republicano no se ponen de acuerdo el presidente de la Cámara, el Tea Party y algunos republicanos que no son miembros del Tea Party, y ya el presidente de la Cámara ha caricaturizado públicamente un sector, no sé si acordamos como el presidente de la Cámara por televisión lo vemos siendo cómico y llorando las expresiones de uno de sus colegas que se oponen a la reforma. Entonces, eso nos indica, esa caricaturización nos indica que hay una división interna, y el presidente está sacando ventaja política de la falta de solidez y criterio en el tema de la reforma migratoria por los republicanos, y esta iniciativa le refuerza su imagen presidencial y
retoma nuevamente el apoyo masivo de los hispanos que votaron por él en las elecciones del 2008 y las últimas elecciones también. Entonces, yo creo que el presidente, si realmente tiene un acuerdo con los republicanos, va a ceder estratégicamente, pero déjeme decirte que yo no veo que la Cámara de Representantes pueda darse un debate en el mes de julio. Y yo creo que es una estrategia que va a distraer la atención nada más del electorado, pero finalmente creo que el presidente anunciará a fines de julio su proyecto, porque le ha puesto puntos concretos al presidente de la Cámara, y el presidente de la Cámara no controla todo el movimiento del Partido Republicano en el Congreso. Es, digamos, el líder de la mayoría, el presidente de la Cámara, pero no es el presidente del partido, del Tea Party al interior del Partido Republicano, ni es el vocero oficial de ellos. Ellos tienen sus propios reglas de conducta, sus propios voceros, y a veces presionan con mucha fuerza a la mayoría republicana que está en la Cámara. Hay una dictadura de la minoría sobre la mayoría en términos de votos dentro del Partido Republicano. Muy bien, Aldo, pues te agradezco muchísimo tu participación. Te deseo que te metas a un iglú, tal vez con unas chelas bien frías. No, no es cierto, pero te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, y tranquilo ahí con el calor en Phoenix, Arizona, que es cosa seria, caballero. Sí, nosotros ya es parte de nuestra vida, lo importante es que no es húmedo, pero hay que ver el lado bueno del calor, que es, pues, nos permite ver mucha luz, y ahí claro, eso significa mucha alegría. Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Aldo Castañeda en vivo desde Phoenix, Arizona, analizando el panorama migratorio en este momento. Vamos a la pausa, regresamos, hablando claro. Rubén Luengas, Univisión América. Estamos de regreso, amigos, en esta tarde de viernes calurosa en diferentes partes del país, incluido evidentemente Los Ángeles. Estuvimos hablando con Aldo Castañeda, y si nos acaba de sintonizar, pues creo que es importante decirle que el condado de San Bernardino se ha sumado a los que se niegan a cooperar con las autoridades migratorias y suspenden el programa 287G. El sheriff del condado de San Bernardino anunció este viernes la suspensión inmediata de su colaboración con las autoridades migratorias. Es una noticia importante. Bueno, tengo otros temas, pero por acá nos ha hablado Alejandro de Dallas. Vamos a darle la palabra, ¿no? Adelante, Alejandro, te escuchamos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una vez más, un saludo desde Dallas. ¿Cómo está usted hoy? Muy bien, muchísimas gracias. Acaloradón, pero bien, aquí con aire acondicionado en la cabina. Sí, aquí andamos aquí ya estamos en 90 grados. Le iba a hacer una observación. No Adelante. Sé si su invitado anterior está muy bien actualizado, porque acaba de salir el Mesías, o sea, le digo el Mesías a Ted Cruz, ¿no? ¿Quién? Sí, que se puso a rezar un día en la Casa Blanca y tal, sí. Sí, el Mesías. Salió diciendo que, en una carta diciendo que él no apoyaba la reforma, ¿no? Que era un suicidio político apoyarla. Si quieres se lo mando por... No, está bien, pero no te confundas. Ese señor no es todo lo demás, ¿no? Mira, ante el presidente, ahora el presidente de la conocida Unión Conservadora Americana dice que el famoso Tea Party sí apoya una próxima reforma migratoria. Una cosa es lo que diga este cuate y otra cosa es lo que digan otros cuates, ¿no? O sea que tú no estás mal, pero tampoco el otro está mal. ¿Me explico? Por ejemplo, en otros partidos formales, pues no todo el mundo piensa igual, ¿no? Entonces sí, este señor siempre se ha manifestado en contra. Si por él fuera, los mandara a todos al infierno, ahí con Satanás, así, porque son pecadores. Bueno, no, ahí le estoy echando ya de mi cosecha, pero adelante, no quiero interrumpir su comentario. Del Mesías en su partido, ¿no? Es un tipo que tiene la popularidad por los cielos con ellos, ¿no? Sí, pero lo que usted me dice no contradice el análisis que acabamos de escuchar, en lo más mínimo. Es otro elemento más. Cada quien puede hablar a título personal. No sé qué diría, por ejemplo, la señora esta que veía Rusia desde Alaska, o como dijo una vez Sara Pelen, ¿no? ¿Se acuerda, Alejandro? Pero mire, ¿se sabe qué? Para ser más objetivo le voy a mandar esta información por Twitter. ¿Qué le parece?
Bueno, no sé si más objetivo sea la palabra, sino para poner un ingrediente más y decir, bueno, ahí no todos están en la patineta de lo que dijo el que está arriba del Tea Party, hay otros que no, pero eso es muy, muy conocido en el caso de este señor que usted le llama el Mesías, me parece un buen apodo. Bueno, señor Logan, le agradezco mucho su dejarme participar y pues sobre todo felicitándolo. Tiene usted unos programas de lujo, me encantó mucho lo de Michoacán y a ver si por favor nos hace una síntesis de lo que usted opina, qué es lo que está pasando en Michoacán. Bueno, sí, sí, aunque debo decirle que evidentemente todo está ahí muy turbio, pero muy, muy turbio. Muy turbio, yo hasta le ando entrando con cuidado hasta quien entrevisto, a veces, claro, porque de repente, híjole, se va uno descubriendo cosas muy raras. Oiga, nomás le digo esto, mire, ¿conoce usted a Sal Russo? Así se llama, Sal Russo. Es un cofundador del Tea Party Express, e hizo sus comentarios en un artículo de opinión en el periódico Roll Call. Dice, Russo escribió que los conservadores deben estar a la vanguardia de la legislación sobre inmigración para asegurarse de que no solo refleje los intereses, en sus palabras, reformadores, liberales, benefactores, dice él, ¿no? Que no solo, sino que también, dice, los comentarios de Russo son llamativos dado que, aunque muchos dentro de la conducción republicana han respaldado medidas sobre la inmigración, muchos conservadores y miembros del Tea Party se han opuesto, entre ellos evidentemente el Mesías. Oiga, ¿y usted a qué se dedica? Si no es indiscreción, si puede comentarnos allá en Dallas. Muchas gracias, Loengas. Un saludo otra vez. Ándale pues, gracias, muy amable, Alejandro. O sea que no me dijo de a qué se dedica. Bueno, muy bien, fíjese que se me viene a la mente, lo quiero comentar porque fue maravilloso eso. Alguna vez fui al museo, ¿cómo se llamaba este museo? Un museo de arte en Dallas, que se montó una exposición de arte mexicano. Yo acompañé ahí, fui a grabar con cámara de televisión y todo para el canal 11 de la televisión mexicana entonces, y grabé, era una exposición maravillosa, sobre todo que muchos acá conocen a los pintores muralistas, Orozco, Rivera, Siqueiros, etcétera, pero hay mucha pintura de caballete que en Estados Unidos se me conoce, Saturnino Herrán, ¿cómo se llama Galván, muchísimos otros pintores, Olga Costa, en fin. Entonces fue una maravillosa exposición de arte mexicano. Yo tengo el libro ese tremendo que me regaló Jorge Alberto Lozoya, que fue quien la montó. Hace años les estoy hablando de esto. Y me encantó ver a los anglos, ¿no? Al pueblo estadounidense, anglo, guaso, etcétera, diciendo, caray, ¿no? Pero ¿ante qué estamos, no? ¿Ante qué estamos? Porque muchos, repito, conocen el muralismo, pero mucho de esto de Guerrero Galván es el de... tremendo, pero ahí mismo en Dallas, quiero decirles que fue un gran honor tener a un gran director mexicano de la Orquesta Filarmónica de Dallas. Lo querían en Dallas, pregunten ahí en el medio ambiente artístico de la música sinfónica, Eduardo Mata, que desgraciadamente yo le hice una entrevista en su avión, montado en su avión que él piloteaba, ahí en el aeropuerto de Dallas. En ese avión se mató volando a México Eduardo Mata, el mejor director de orquesta que ha existido en México sin duda, y que transformó y colocó a la Orquesta Filarmónica de Dallas en un nivel competitivo con, no sé si a la altura de la de Chicago, Nueva York, Los Ángeles, pero fue tremendo ese director, y en paz descanse. Gran hombre, gran persona, gran amante de la música, y que benefició muchísimo ahí. Sí, iba yo a los conciertos a veces y no había tantos latinos como debiera haber para ver a un mexicano ahí o latinoamericano. Vamos a hacer una pausa, regresamos. ¿No? ¿No regresamos? ¿Me estás cotorreando? Son 40 segundos, ya me están soplando por acá, entonces me adelanté. ¿Sabe qué? Les adelanto nada más, porque cuando sean las elecciones presidenciales y las próximas elecciones también mexicanas para renovar puestos en el de diputados, senadores, este dato que les voy a dar, en el caso mexicano, es muy importante para que luego entiendan ustedes los chanchullos. ¿Por dónde llegan los chanchullos electorales? Estamos de regreso
amigos, estamos de regreso. Esta cuestión, ¿no, verdad? Ah, sí, cierto. Vamos a... Bueno, luego les digo cuánto les han dado a los magistrados electorales en México. Les han dado una pensión vitalicia millonaria. De por sí ya están ganando más o menos como unos $350,000 al año, más muchas prestaciones, muchísimas cosas, y el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista, que andan acostados en la misma cama, política me refiero, no me malentiendan, el PANAL, este partido que está vinculado al Baster Gordillo que anda en la cárcel, bueno, todos estos votaron a favor para darle pensión vitalicia millonaria a magistrados electorales mexicanos. Obviamente, pues muchos están criticando y dicen que ya se está cocinando el nuevo fraude para otras elecciones y para... No, pero miren, yo, salvo sus interpretaciones, échenle ojo porque luego la gente llega tarde al partido. Llegan a los penales y no saben cómo se llegó a lo anterior, a los tiempos extras, y al primer tiempo, y al segundo tiempo, y qué pasó, y si el árbitro estaba comprado o no comprado. Llegan y ya no más ven el final. Entonces, no, si ganaron bien, metieron los penales. Empiecen a estudiarle desde ahorita que estas cosas se van cocinando. Yo, como mexicano, lamento muchísimo que le estén dando pensiones vitalicias a personas que están ganando $350,000 al año, más prestaciones, aguinaldo, muchísimas otras cosas que luego les digo. Lo que pasa es que el tema me prende. Bueno, ahí está, ahí empieza la cosa. Y luego salen con que no, que sí, que la limpieza, que la transparencia, que no sé cuántas cosas. Bueno, vámonos con otros asuntos. Vámonos porque ahora resulta que revocan formal prisión a Hipólito Mora. Hipólito Mora, que iniciara las autodefensas en La Ruana, allá en Michoacán. El abogado del fundador de las autodefensas afirma que no se encontraron pruebas para mantener a su cliente en la cárcel. Prevén que salga precisamente esta noche, o sea, hoy. Vámonos con Olga Márquez. Olga Márquez es reportera del periódico mexicano La Jornada en Michoacán y nos ha hecho el favor de aceptar nuestra llamada telefónica, cosa que aprecio mucho. Olga, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Adelante, en vivo allá desde Michoacán. ¿Qué está pasando con el señor Hipólito Mora? ¿Aló? Señalas, por falta de pruebas se determinó revocar el auto de formal prisión contra el fundador de los grupos de autodefensa, Hipólito Mora Chávez. Esto lo señaló pues su abogado Quintero Madrigal. Quintero Madrigal precisó que el magistrado Plácido Torres, quien hace unos meses todavía fuera procurador de justicia del estado de Michoacán, determinara que no se habían encontrado pues las pruebas suficientes y las que se habían encontrado eran infundadas contra su defendido. Rubén, es preciso señalar que Hipólito Mora fue acusado de los asesinatos de 2 integrantes de los grupos de autodefensas apodado El Nino, cuerpos que fueron encontrados el pasado 8 de marzo en el municipio de Aguililla. Los principales, pruebas que se habían presentado en contra de los fundador principal de los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán fue un testigo ocular que había señalado que a 500 metros de distancia había visto cómo Hipólito Mora había pues pedido que asesinaran a estas 2 personas, más no que él los asesinara. La otra de las pruebas era el mismo, uno de los hijos de los que pues ahora ya no tienen vida, lo había acusado de que él había recibido pues amenazas de Hipólito Mora. Es así que pues ya ante estas 2 pruebas que se habían presentado pues ya se anularon contra Hipólito Mora. Cuestionado pues al abogado de los grupos de autodefensa, a Eduardo Quintero, se le cuestionó si pues el Hipólito Mora tenía por su luego de que abandonara pues el censo de 1000 cumbres aquí en la capital michoacana, en Morelia, y él respondió que no tiene su vida si es que va a volver al municipio de Buenavista. También se desconoce si lo hará. También se le cuestionó si solicitará pues seguridad personal, dado que Hipólito Mora Chávez pues se ha ganado unos cuantos enemigos en el municipio de Buenavista, específicamente en el poblado de La Ruana, sobre todo con el actual líder
de los grupos de autodefensa ya desaparecidos hace algunos días y que ahora ya se denominan pues Fuerza Rural Estatal, apodado Víctor el Americano, quien fue también una de las personas que lo acusó de haber asesinado a estos dos integrantes. Es así que pues hasta el momento se desconoce si solicitará seguridad personal, aunque déjame decirte, Rubén, que aquí afuera de las instalaciones del Cerezo de Mil Cumbres pues existen 2 patrullas de la Policía Federal y estamos pensando que estos elementos son alrededor de 8 integrantes de la Policía Federal, pues darán resguardo personal a Hipólito Mora. Así que pues estamos a la espera de a qué hora pues será liberado Hipólito Mora, Rubén. Olga, tú te encuentras precisamente ahí, ¿no? En el Cerezo, este centro llamados de readaptación, allá que muchas veces no son de readaptación, en lo más bien, pero estás ahí a la espera de saber qué ocurre, ¿no? Este Cerezo de Mil Cumbres, ¿está ubicado exactamente dónde? Sí, exactamente, es en el Cerezo de Mil Cumbres, se le conoce comúnmente David Franco Rodríguez. Estamos aquí afuera, nos informan que podría ser alrededor de 1 hora y media en la que podría estar siendo pues liberado Hipólito Mora. La situación se encuentra tranquila, te señalaba ya algunas cuantas patrullas de la Policía Federal y otras de la Policía Estatal esperando pues el momento en el que sea liberado Hipólito Mora. También se encuentra su abogado, llegó hace unos 20 minutos, quien nos precisó esta información. De familiares de Hipólito Mora todavía no sabemos si han llegado, aunque aquí algunas personas ya se han acercado con nosotros para preguntarnos cómo se encuentra esta situación, Rubén. Si yo fuera Hipólito Mora, independientemente, yo saldría con chaleco antibalas y casco y esas cosas, ¿no? O sea, nosotros también pensamos lo mismo, por eso se le cuestionó al abogado si había solicitado algún tipo también de seguridad personal, pero ya con esta liberación de este principal, pues fundador de los grupos de autodefensa, pues se da un revés al gobierno federal, que sí, bueno, también al gobierno del estado. Del estado también. Fue precisamente la Procuraduría General de Justicia del Estado quien determinó detenerlo luego de que exactamente. Oye, Olga, perdón, viene una pausa de 30 segundos, no de 30 segundos, dura 4 minutos. Te pido, por favor, si me aguantas en la línea, ¿no? Porque estamos tocando un tema muy interesante también en función de Mireles, ¿no? Regreso contigo si me permite, ¿se puede? Sí, aquí estoy. Okay. Olga Márquez, reportera del periódico La Jornada, está en el Cerezo de Mil Cumbres esperando la liberación de Hipólito Mora. Regresamos. Bien, amigos, vámonos de regreso aquí desde Los Ángeles, California, con Olga Márquez, reportera del periódico mexicano La Jornada. Ella está en el Cerezo, Centro de Readaptación Social de Mil Cumbres, que está en Morelia, ¿no? Ahí a las aforitas de Morelia, ¿verdad, Olga? Sí, exactamente, a unos 20 kilómetros de lo que es la capital michoacana, y exactamente este Cerezo se encuentra en el municipio llamado Charo. Oye, ¿no está cerca de ahí, por cierto, nada más como ahí donde juegan los, el Morelia, el fútbol, los Mariposa Monarca? Es por ahí, ¿no? Sí, el club de fútbol de Monarcas Morelia, sí. Ese Monarcas. Capital, de hecho, donde se encuentra la sede. Ah, bueno, está muy cerquita de ahí, o sea que, bueno. Oye, entonces, tú estabas diciendo de lo que significa esto para el gobierno de local ahí en Michoacán y el gobierno federal. ¿Y qué me dices de lo de...? Pues este es un revés, como te comentaba, para la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien pues realizó las investigaciones en un tiempo récord. En menos de 2 días ya se tenían quiénes habían sido los presuntos culpables. Luego se le dictó formal prisión, como a los 10 días de que fuera detenido Hipólito Mora, se le dictó formal prisión, y te estoy hablando de un proceso de poco más de 2 meses, lo que duró la actuación jurídica de parte del gobierno del estado, que señalaba como culpable a Hipólito Mora. También es un revés para pues la desaparición o presunta desaparición o desarme de los grupos de autodefensa en Michoacán, que apenas se dio el pasado 10 de mayo en los municipios de Buenavista, precisamente donde iniciaron los grupos de autodefensa, y en el municipio de Tepalcatepec, donde pues ya los integrantes de las guardias civiles ya no podrán portar armas.
así también ya se conformó la Fuerza Rural Estatal, apenas se decretó esto jurídicamente el pasado martes por la noche, y es lo que te comentaba, es un golpe para la autoridad estatal, sobre todo que había señalado a Hipólito Mora como principal, pues, presunto que armara toda esta serie de estos dos asesinatos de los cuerpos de los civiles armados que se encontraron calcinados en el municipio de Aguililla. Sí, oye, y también te decía, también lo podremos vincular a la cuestión del doctor Mireles, independientemente de lo que han sacado, por ejemplo, Anabel Hernández, lo que se dice ahora del doctor Mireles, u otros asuntos de sus preferencias y de su novia de 17 años y ese tipo de cosas. Al margen de todo eso, la acusación esta de los 5 muertos, donde sacan aquella fotografía, lo tratan también de responsabilizar, deslindado de las otras broncas que pudiera o no tener el doctor Mireles, pues esto también, ¿no? O sea, si de por sí ya queda claro que el otro no muestra absolutamente nada de que pudiera ser responsable Mireles, pues evidentemente esto viene a fortalecer todavía eso en función de las acusaciones que se han venido haciendo un poquito o a la ligera o con dolo, ¿no? Así es, Rubén, como tú le dijiste bien, a fortalecer a estos grupos de autodefensa. Mireles se separó de uno de sus grandes amigos, como él lo llamaba, de Estanislao Beltrán, mejor conocido como Papá Pitufo, quien se encontraba en el municipio de Buenavista. Ya no tiene ningún tipo de relación luego de que lo desconocieran como integrante de los grupos de autodefensa antes de que desaparecieran. Así que hasta el momento se desconoce si Hipólito Mora regresará a formar parte de lo que quede de los grupos de autodefensa, porque una parte no ha aceptado el desarme aquí en Michoacán, así que se desconoce si regresará. Aquí el abogado nos comentaba ya fuera de entrevista que a lo mejor su defendido podría estar regresando, sí, para cuidar a la ciudadanía del municipio de Buenavista, pero también aquí en Michoacán ya se acerca un proceso electoral en unos cuantos meses, estoy hablando en unos 4 meses aproximadamente, estaría arrancando el proceso electoral donde se renovarán diputaciones federales, locales, presidencias municipales, así como la gubernatura del estado. Así que vemos más probable que Hipólito Mora ya se estará enfocando más al proceso electoral, más al ámbito político, Rubén. Bien, Olga, pues te quiero agradecer mucho. Oye, ya que mencionas eso de las elecciones más o menos en 4 meses para renovar puestos de diputaciones federales y de senadores, ¿no? Obviamente a nivel federal, porque en México no tenemos senadores estatales, como aquí, que tenemos senadores en California. Entonces, justamente en la versión impresa del periódico para el cual trabajas, viene la nota esta de pensión vitalicia millonaria a magistrados electorales, ¿no? La oposición está diciendo que es una pensión vitalicia a magistrados que es igual a soborno anticipado por esto de las elecciones. Pero en fin, es otro tema. Olga, te quiero agradecer mucho. Yo nomás quisiera preguntarte como última cosa, ¿y cómo ves el ambiente en la antigua Valladolid, Morelia y otras ciudades? La gente transita, se mueve sin temor, viaja, va a Pátzcuaro, sube al auto. ¿Todo es normal o se ha modificado mucho la dinámica de la vida cotidiana ahí en tu estado? Mira, déjame decirte que a principios de lo que de este año sí se veía un poquito más crítica la situación en cuanto a materia de seguridad aquí en Michoacán, pero precisamente en algunos municipios, a lo que nosotros le conocemos como parte de la Tierra Caliente michoacana, que es donde los grupos delictivos hicieron, digamos, de las suyas. Aquí en la capital michoacana se están dando más bien el aumento en cuanto a robo y asalto a transeúntes. Apenas hace 2 días se encontraron unos cuerpos decapitados, asaltos todos los días hay, pero para tratar de aminorar esta situación de inseguridad que se registra, las autoridades municipales han estado realizando diversas actividades culturales en las que sí, afortunadamente ha habido afluencia de los ciudadanos. Aquí en la capital michoacana se está realizando también lo que es la Expoferia michoacana. Las actividades se realizan de manera gratuita, cualquiera puede acceder a cualquiera de los eventos, pero sí ha habido participación de la ciudadanía. Lo que sí se ve muchos son demasiados integrantes de las fuerzas
federales, tanto de militares como de la Policía Federal, en diversos puntos de la geografía michoacana, sobre todo pues para dar un poco más de seguridad a quienes quieren visitar pues Michoacán. Olga Márquez, muchísimas gracias, aprecio mucho que hayas tomado la llamada y cuídate mucho, por favor, un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Gracias, Olga Márquez, reportera del diario La Jornada. Regresamos después de una pausa, amigos. Esto es Hablando Claro. Viernes, ¿qué van a hacer hoy en la noche? Yo voy a ir a ver a escuchar a Malena Durán. Estamos aquí de regreso. Muy buena persona aquí, Olga Márquez. Muchachas, fíjense, muchas muchachas que han estado en la trinchera informativa ya dándole duro. Yo les decía que en la noche, si escucharon ayer el programa, estuvo aquí Malena Durán, me regaló su disco y me fui aquí en el 405, me fui escuchando el disco de Malena Durán y hay unas canciones verdaderamente tremendas, muy buenas, de mucha calidad, con unos arreglos musicales enormes, ¿no? Ayer les pusimos algunos fragmentitos. ¿Qué pasó, Roberto? ¿Qué? Aquí están los... Entonces les voy a poner déjame ver cuáles puedo poner un poquito, otro fragmentito, y ahorita para los que quieran ir, que están aquí en Los Ángeles, que quieran, miren, muevo esto porque ahí es una cosa, es muy barato, yo no tengo nada que ver ahí para que nadie lo vaya, siempre sencillamente para promover cosas alternativas, ¿no? ¿Cuál pondré? Aquí me quedo, o Los gatos no creen en ángeles, esa pusimos ayer. A ver, alguna más movida, ¿cuál será? Entérame para mí. Vamos a poner Entérame para mí, para que escuchen un poquito a Malena. Entérame para mí. Ahorita le damos otras probaditas de otras canciones y ahorita les doy los datos por si quieren ir hoy en la noche, a las 9 de la noche ahí en Eagle Rock. Cuando te fuiste, tras el golpe de la puerta, me asaltaron la tristeza y el temor. En la rabia descubrí mi fortaleza, con las lágrimas lavé mi corazón. Tú me enseñaste sin saber que no estás solo, quien conserva la esperanza en el amor. Puse todo lo que tengo en la balanza, detuve el tiempo para armarme de valor y te lloré con ese llanto, fui curando mis heridas. No te olvidé, pues una historia tan profunda no se olvida. Estoy entera, soy mi luna, soy mi estrella, enteramente para mí. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Realmente, a mí me encanta, yo no sé ustedes, ¿no? Fíjense que invité a un amigo y dice que buscó en Google y que dice, no, yo soy del jazz y todo. Pues esto es así tipo jazz, esto está maravilloso, pero en fin, tal vez las de Google, no, las de YouTube no son esas, no va a ir, dice que no, pero es que también vive él allá donde se regresa el aire, o sea, hasta casa de don Juan Posadas, muy, muy lejos. Los que quieran ir ahí a Eagle Rock, yo voy a ir con mucho gusto y si quieren ahí, pues nos conocemos, nos saludamos. Y esto es en el Centro para las Artes de Eagle Rock. Centro para las Artes de Eagle Rock, en el 2225 de East Colorado Boulevard, Eagle Rock. Pero más fácil les voy a dar un teléfono, para que se animen, 323-997-5825. 323-997-5825. Ahí les va a contestar Violeta Pineda. Si gustan, ya reserva su cosa. Es una cosa muy económica, y apoyan este tipo de artistas. A mí me encanta. No sé, ¿te gustó a ti, Roberto Ticona, o tú nada más así como, las puras de peruanas, y esta Violeta? Digo, ¿cómo se llama esta? Guadalupe Pineda. No, la otra, ¿cómo se llama? No quiere hablar. Está muy calladito el Roberto. Bueno, íbamos a ir a otro asunto. Recuérdame qué íbamos a hacer. Aquí vamos a hacer ahorita. No.
les iba yo a dar la nota esta, perdón, ya me acordé, la nota de la cosa esta de la jornada, hombre. Miren nada más. ¿Qué les parece a estas personas que ganan alrededor de $350,000 al año? Pero les leo la nota con los votos del Partido Revolucionario Institucional, los del Verde Ecologista Mexicano, esos que están a favor de la pena de muerte en México. Hijo, cuánto inocente matarían en México con la pena de muerte. Si aquí se los echan a veces, en México, Y también está este panal que está vinculado en su nacimiento a la profesora Elvester Gordillo, que anda metida en el bote, que tiene casa aquí en, ¿cómo se llama la zona? Está muy rica de San Diego. Ay, me está entrando Alzheimer. Aquí en San Diego, La Joya, ¿no? La Joya, bueno, tiene su casa y tal. Bueno, pues le dieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial, con estos votos de la Federación, la atribución de otorgar una pensión vitalicia para toda la vida, tranquilos, total. ¿Cómo sudan? Hijo, ¿cómo? No, yo creo que hasta les da diabetes de tanta estrés por el trabajo. Una pensión vitalicia a los magistrados de este organismo, aun cuando estos ya ganan $4,206,000 pesos al año, les repito, como $350,000 más o menos, de los cuales $2,601,900 son salarios, 866,353 prestaciones y 737,718 por concepto de ¿qué cree usted esto último? Pago por riesgo. Les pagan por el riesgo. ¿Riesgo de qué? ¿Cuál riesgo? Cuando han tenido un riesgo, yo no lo sé, de que les protesten por ahí afuera de lo que antes era el Instituto Federal Electoral, los magistrados, o lo que sea, luego, los magistrados electorales también reciben otros beneficios. Aguinaldo, el aguinaldo es de 353,098 pesos, prestaciones nominales por 377,410, prima. A la prima se le arrima, no es la broma esa de las primas y las sobrinas, no. Prima vacacional de 61,792 y un seguro de separación, o sea, cuando ya chau, individualizado, por 317,788 pesos. Oiga, ¿no se quieren meter de magistrados? Y luego decir pues, nada más quién la hizo y quién no la hizo según van las cosas. La pensión otorgada mediante una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin estar incluida en la agenda del periodo extraordinario, fue definida, no estaba incluida en el periodo extraordinario, fue definida por el coordinador del Partido Verde Ecologista Mexicano. Será por lo de la mota que la quieren legalizar, que llaman verde, porque ya se olvidaron de sus causas profundas. Arturo Escobar, como una conquista de los magistrados que festejó que recibieran una remuneración por el resto de su vida. Híjole, ¿alguien quiere opinar? Pues si quieren, bueno, no sé cómo andemos de tiempo, pero qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! El coordinador del PRI, por su parte, Manlio Fabio Beltrones, quien fuera gobernador de Sonora, anunció, sin embargo, que el miércoles se presentará en la Comisión Permanente una iniciativa que aclare el haber de retiro de los magistrados, o sea, la cosa de cuando ya se retiran. Diputados priistas explicaron que se pretende suprimir la pensión, pero ayer era necesario aprobar la minuta para evitar que la legislación electoral fuera devuelta al Senado. El caso está que es muy importante para el análisis y las opiniones informadas que vayan teniendo conocimiento de todo este tipo de cosas. Hay que ver cómo evoluciona, porque luego llegamos, como les decía antes, a la recta final, cuando se vota y que si sí, que si no, y que si hubo chanchullo, no lo hubo. Es que no va a haber chanchullo ahí, que si lo hubo en las urnas, que no. Por cierto, dicen que va a venir un observador electoral japonés, muy famoso en todo esto, que se llama Te quito tu voto. Y otro de otros orígenes que se llama Abraham. Dice, Abraham las urnas para contar voto por voto. Pero no, han fallado estos observadores en muchas elecciones en México, porque no es ahí, es en todo lo que se va gestando, como en este tipo de cosas, hasta llegar a asuntos donde... Mamá mía. Bueno, vamos a la pausa, ya me estoy aquí. Regresamos. Voy por un té. ¿Quieren un té? Les invito un té. O ahí con Malena nos echamos un tecito de ¿qué será? De manzanilla.
Estamos aquí de regreso, amigos. Fíjese que estoy en espera de saber si nos va a contestar el doctor Alejandro de Ávila. El doctor Alejandro de Ávila, director del Jardín Etnobotánico de Oaxaca. Vamos a ver si ahorita nos contesta. Nos dijo que le diéramos un minuto. ¿Por qué lo estamos entrevistando al doctor Alejandro de Ávila, director del Jardín Etnobotánico de Oaxaca? Pues mire, resulta que en Oaxaca, ya le hemos hablado de este tema aquí, hay evidencia de maíz transgénico. Y en la defensa del maíz transgénico no nos estamos apropiando de una causa que surja desde la capital del país u otras entidades. No en la defensa, aquí ellos están en contra, sino de hechos comprobables. No, aquí está mal esta ocasión porque se trata de que están en contra del maíz transgénico. Entonces se ha venido desarrollando una recolección de firmas, etcétera, para que esto no ocurra ahí en Oaxaca, pero ya lo tenemos aquí en la línea telefónica al doctor Alejandro Ávila, director del Jardín Etnobotánico de Ávila, de Ávila, director del Jardín Etnobotánico de Oaxaca. Don Alejandro, ¿cómo está, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, para servirte, Rubén. Pues muchísimas gracias. Oiga, pues entonces, si le puede platicar a la audiencia aquí de los Estados Unidos de habla hispana, esta iniciativa que han tenido ustedes, incluyendo la del pintor Toledo, muy conocido en Oaxaca, siempre defendiendo las causas de preservación de las cosas más naturales, etcétera. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la amenaza y cuál ha sido su postura? Nuestra postura, Rubén, es defender el centro de diversidad del maíz a nivel planetario. Oaxaca es la cuna del maíz, en el sentido de que aquí tenemos los vestigios más tempranos, los restos arqueológicos, con la antigüedad mayor que se han encontrado hasta ahora en México, y no solamente tenemos los primeros indicios arqueológicos, sino que tenemos la mayor diversidad de maíz. Los especialistas en genética han muestrado maíz en toda su distribución, desde el sureste de Canadá, estoy hablando de las variedades cultivadas por pueblos indígenas, desde el sureste de Canadá hasta el cono sur, norte de Argentina, norte de Chile, y a lo largo de toda esa distribución han encontrado que la mayor variación bajo cultivo se encuentra en Oaxaca. No solamente eso, sino que haciendo el árbol de la vida a partir de información molecular, se encuentra que las formas basales en ese árbol de la vida, las más próximas a la raíz, a la forma silvestre, son de esta región de México. Estamos entonces en la cuna del maíz, así lo visualizamos nosotros, y nosotros lo queremos resaltar desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, lo que representa el maíz para la gente de México, para la historia de nuestro país. Y no es nada más una cuestión de nacionalismo cultural, Rubén, sino que el maíz es demasiado importante para la humanidad. Como tú sabes, ya es el cultivo que se cultiva en mayor superficie a nivel mundial, es el mayor volumen de producción de cualquier cultivo, y no solamente es alimento, no solamente forraje, sino que ya es fuente de moléculas para producir fibras para vestirnos, para producir combustible. Prácticamente todos los productos que compramos en cualquier supermercado de los Estados Unidos o de otros países del mundo tienen como ingrediente el maíz. El maíz está en la base de nuestra civilización actual y es originario de acá de Oaxaca. Fíjese, doctor, que aquí hace algún tiempo hubo una elección para ver si se le ponían los alimentos en las etiquetas, los alimentos que contienen transgénicos, y usted sabrá que el resultado fue que no. Viva la democracia. No. O sea, no tenemos derecho aquí a saber cuando compramos un alimento, no tenemos derecho a saber si tiene transgénicos o no. Se votó, se arregló aquello. Pero ¿crees tú que esa es la postura mayoritaria de la población? No, por supuesto que no, por supuesto. Quienes manejan el sistema político. Exactamente. Hemos entrevistado nosotros aquí a Ignacio Chapela, este investigador mexicano que junto con alguien publicó en la revista de Nature precisamente esto, de que fueron detectados en México ya elementos de esto transgénico. Yo lo que veo aquí, doctor, teniendo en cuenta también el caso de lo que ha habido en Colombia, últimamente no he leído qué ha pasado, pero en Colombia prácticamente ya se hablaba en el periódico colombiano de una dictadura alimentaria. Ya es prohibido que los indígenas tengan incluso sus semillas. Estamos llegando a una dictadura alimentaria. Es tremendo, es muy grave, ¿no? Así lo visualizamos nosotros, Luis.
Sí, muy bien. ¿Y cómo va la conciencia de esto entre las personas? Porque acá yo creo que la mayoría de la gente está en contra. Allá en México, ¿cómo la ve usted? Oaxaca y el resto del país. El sentimiento es muy fuerte, Rubén. El sentimiento de las gentes informadas es muy fuerte. Lo que sucede es que para muchas personas, sobre todo en el ámbito rural, el decirles transgénico, pues es algo novedoso. No lo conocen, ni siquiera están conscientes de estas manipulaciones, no han tenido la información disponible en términos que ellos puedan entender, y nos estamos encontrando que a la par de dar a conocer esta iniciativa del Maestro Toledo, tenemos que informar a nuestra sociedad cuáles son los riesgos que conlleva esta tecnología. ¿Y cuáles son los riesgos? Es tan importante que nosotros nos protejamos. ¿Cuáles son los riesgos? Sí, pues más vale repetirlos, pues, porque como usted dice, a veces uno lo da por hecho, pero no, hay que repetir los riesgos. ¿Cuáles son? Yo visualizo riesgos en tres aspectos distintos. El más inmediato para nosotros son los riesgos a la salud humana, y nosotros hemos traducido la carta que le dirige el doctor David Schubert, que es un investigador del Salk Institute en San Diego, una institución de las más prestigiadas a nivel mundial en investigación médica. El doctor Schubert es un especialista en las enfermedades que tienen un componente genético. Él ha hecho hallazgos de primer orden en el problema del Parkinson y también en otros padecimientos, el Alzheimer, por ejemplo, que afecta a un creciente porcentaje de nuestra población. Y él consideramos que es una persona que está en una posición privilegiada para entender los riesgos que representa esta tecnología para la salud humana. Y el doctor Schubert le manda en octubre de 2013 una carta a el presidente Enrique Peña Nieto alertándolo de los riesgos que representan los organismos genéticamente modificados para la salud. Doctor, perdón que le interrumpa. Doctor, viene una pausa ahorita ya en unos cuantos segundos. No sabré si me aguanta tantito, porque esto es bien importante. La carta enviada por este doctor al presidente Peña Nieto. Y aquí viene la pausa. Regreso con el doctor Alejandro de Ávila, director del Jardín Etnobotánico de Oaxaca. Gracias, doctor. Regresamos después de la pausa. Le aprecio mucho al doctor Alejandro de Ávila, director del Jardín Etnobotánico de Oaxaca. La espera en esta larga pausa. Pero, doctor, regresamos con usted. Nos estaba hablando de la carta de este doctor, de esta organización de las más serias en el mundo, en San Diego, advirtiendo al presidente Peña Nieto de los riesgos. Es un tema fundamental, crucial. ¿Nos puede ahondar en él? Con mucho gusto, Rubén. Lo que señala la carta del doctor Schubert al presidente de México es que hay riesgos en dos sentidos. Primero, porque la toxina que se le ha incorporado a el maíz en los Estados Unidos para hacerlo resistente a plagas que tiene en los Estados Unidos, no en México, significa que la semilla trae una proteína que se nombra la toxina BT, y esa proteína no se ha evaluado adecuadamente cuáles son los riesgos para la salud humana. Sabemos en puercos y sabemos en ratas que cuando se alimentan de esa proteína tienen inflamación crónica del sistema digestivo y desarrollan tumores. Esto está probado experimentalmente, pero no existe un trabajo serio a profundidad con la suficiente profundidad temporal para que tengamos datos de su impacto en la salud humana. Por un lado es ese riesgo. Por otro lado, la otra manipulación que se le ha hecho al maíz transgénico es hacerlo resistente a un herbicida que el compuesto es el glifosato. No voy a dar nombres comerciales porque estamos sujetos inclusive, Rubén, a ser demandados. Pero el principio básico que está presente en muchos herbicidas comerciales que manejan varias empresas es el glifosato. Y la aplicación masiva de glifosato está correlacionada epidemiológicamente, y esto se ha visto en Argentina y en otros países, con una mayor incidencia de varios problemas de salud, como son la intolerancia a la el no poder digerir el gluten. Vemos un crecimiento del número de personas que son intolerantes al gluten, es decir, no pueden comer pan, no pueden comer harina,
Vemos también un incremento en ciertos tipos de cáncer, está ocasionando realmente un problema serio de salud y apenas estamos entendiendo cuál es la correlación causa-efecto entre el glifosato y estos problemas de salud. Pero los investigadores serios, la gente que no está siendo financiada por las grandes empresas de agroquímicos, porque muchas de las universidades ya reciben financiamiento de estas empresas, ya está significando que no tienen la libertad de expresarse. ¿Por qué? Porque le están dando patadas al pesebre, como decimos en español. La gente que está haciendo trabajo independiente, con libertad de expresión, ellos nos están haciendo ver que hay una correlación clara en la aplicación masiva de glifosato y un incremento en el lastre de enfermedades que afectan a nuestras poblaciones. Entonces, ese es un primer aspecto que yo quisiera resaltar, Rubén, pero no es el único. Te decía yo que yo veo 3 aspectos por los cuales debemos de rechazar a el maíz genéticamente modificado en su centro de origen. Un segundo factor es el factor de la subsistencia campesina. Los campesinos, si se acepta en México, si se autoriza el maíz genéticamente modificado, van a depender de las compañías transnacionales para su semilla. Hasta ahora ellos guardan su semilla, año con año seleccionan, están modificando la biología del cultivo, porque ese maíz que están ellos cultivando está sujeto al cambio climático, está sujeto a nuevas enfermedades, a nuevas plagas, y esa planta está respondiendo, es algo vivo. Si eso se pierde porque los campesinos se ven obligados, porque así lo imponen las nuevas reglas del juego económico con las empresas a comprar la semilla, no solamente va a encarecerse todo el ciclo de producción, porque entonces ellos tienen que pagar año con año la semilla y todo el paquete tecnológico que va con la semilla, los herbicidas, los insecticidas, etcétera, sino se pierde ese extraordinario tesoro para la humanidad que son los maíces que están en evolución constante. Y el tercer aspecto que quiero resaltar es un aspecto cultural, Rubén. El maíz es para México lo que el trigo para Europa, lo que el arroz para Asia. ¿Por qué no estamos viendo que haya un problema de que las compañías estén empujando el trigo transgénico en Europa o en los Estados Unidos y Canadá? Pues porque la gente lo rechaza, porque saben que no va a haber una entrada a ese mercado, porque la gente está en contra. Lo mismo es el arroz en Asia, en Japón, en Corea, en China, la gente no acepta el arroz transgénico y las compañías no están invirtiendo en desarrollar nuevas variedades de arroz transgénico. ¿Por qué lo están haciendo en México? Creo que le apuestan a una población desinformada y una población políticamente débil. Y este movimiento es crear conciencia de que debemos de fortalecernos como sociedad para la sociedad civil, ya que las autoridades no lo están haciendo, actuar con responsabilidad. Pues muy bien, doctor. Algo que usted considere así de, bueno, todo lo que dijo usted ya es neurálgico y medular, pero para terminar esta entrevista, algo que usted quiera aprovechar este espacio para decirle a la sociedad hispanoparlante aquí en los Estados Unidos sobre este tema. Sí, yo quisiera terminar diciendo, Rubén, que Oaxaca no solamente es el centro del origen del maíz, sino que somos el área de mayor diversidad biológica y cultural en las Américas, en el sentido de que ninguna área del tamaño de Oaxaca, que son 95,000 kilómetros cuadrados, es más o menos el tamaño del estado de Minnesota o del país de Portugal en Europa, ningún territorio de esas dimensiones tiene la diversidad de especies de plantas y de animales que tiene Oaxaca, y mucho menos tiene la variedad cultural, la diversidad de lenguas que se hablan aquí, de pueblos que se gobiernan por sí mismos, de personas que ven una posibilidad de proyectarse hacia el futuro con independencia, porque tienen raíces profundas en la historia. Y quiero decirte que en Oaxaca la gente adora el maíz, y no solamente es una cuestión de economía, no solamente es una cuestión de riesgo de salud, es una cuestión profundamente humana. El maíz es parte de nosotros. Si tú examinas en las lenguas indígenas de Oaxaca las palabras con las cuales se designa al maíz y a todo el complejo del cual forma parte, que es la milpa, es la asociación de maíz, frijol, calabaza, aquelites, etcétera, hay un vocabulario muy rico, hay un lenguaje especial para el maíz y hay términos de afecto con los cuales se designa al maíz. Desde que es una planta que acaba de nacer, hay un término especial para ello. Eso indica una relación
profunda. De muchas generaciones, es una relación de cariño. Doctor, nos viene el corte, perdón que lo haya interrumpido así abruptamente, pero nos viene el corte ya es irreversible con la musiquita. Oiga, le quiero agradecer muchísimo y que estemos en contacto para una futura ocasión, si me lo permite. Con todo gusto, Rubén, estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Alejandro de Ávila, director del Jardín Etnobotánico de Oaxaca. Sabias palabras, en mi opinión. No sé qué opinen ustedes, pero regresamos después de la pausa, amigos. Nos vamos a ir hasta Madrid, España, con Víctor Arrogante. Es su apellido, no crean que es apodo. Víctor Arrogante. Estamos de regreso, amigos, aquí. Oiga, verdaderamente quedé impresionado con lo que nos ha dicho el doctor Alejandro de Ávila. Qué elocuencia, y le están apostando a una sociedad desinformada con esto de los transgénicos. Bueno, yo les invito a que se informen. Ahí está la información. Me siento muy contento de dar esta información. Sé que hay mucha gente que me dice, oye, que es un tema delicado. Bueno, ni modo, aquí estamos hablando claro, ¿no? Y cuando no quieran que hable uno claro, pues es tremendo. Es tremendo esto de los transgénicos. Pero vamos a cambiar de asunto. Vámonos a Madrid, España, señoras y señores. ¿Por qué a Madrid, España? Bueno, porque allá está Víctor Arrogante, a quien yo conozco muy bien. Víctor Arrogante, lo conozco no en persona, pero nos conocemos por redes sociales, etcétera. Lo leo, escribe en diferentes periódicos, es un muy buen analista, es profesor de Derecho en España, pero sobre todo es fan del Real Madrid. Y el Real Madrid, pues está fuera ahorita de la liga, y nos vamos a concentrar en el Barcelona y en el Atlético de Madrid, pero le voy a preguntar a Víctor Arrogante cómo irrumpe esta euforia futbolística, 2 finales, la de la Champions, 2 equipos españoles, la de ahorita, el Sevilla que ganó también no sé qué otra cosa. ¿Cómo irrumpe todo eso en el ánimo de un país que está teniendo tremendos problemas laborales, sociales, etcétera? Víctor Arrogante, ¿cómo estás? Muy buenas, madrugadas para ti. Te agradezco mucho que te estés desvelando. ¿Cómo estás? Buenas madrugadas. Hola, ¿qué tal? No sé si decir buenas noches o buenos días o buenas tardes. Pero estoy encantado de estar contigo, Rubén. Oye, muchísimas gracias. Oye, primero que nada, así, en lo estrictamente futbolístico, tu hija le va al Atlético de Madrid, tú al Real Madrid. Cuando jueguen Atlético de Madrid y Real Madrid en la Champions en Portugal, ¿van a estar juntos, tu hija y tú? Bueno, yo siempre he sido partidario del Real Madrid, desde muy niño, ¿no? Y, en fin, quiero recordar que aunque yo no soy muy futbolero, pero, en fin, estoy al cabo de la calle, pero sí recuerdo la alineación que tenía el Real Madrid allá por los años 50. Y si me permites, la voy a soltar. Venga. Ahora tengo la memoria. Venga. Alonso, Marquitos, Santa María, Lesmes, Santi Esteban, Ruiz, Mateos, Rial, Di Stéfano, Puskás y Gento. Esa es la alineación que yo recuerdo del Real Madrid cuando era un niño con 7 u 8 años, ¿no? Oye, Víctor, te interrumpo porque ese Gento a mí no se me puede olvidar. Te voy a decir por qué. Porque México estaba a unos segundos de pasar por primera vez a una ronda X en el Mundial de Chile. Faltaba un minuto, y ese Gento se llevó la pelota desde por el lado izquierdo y fue avanzando, estaba parando por México la Tota Carvajal, centró. Y entró Peiró, un jugador español, Peiró, que has de recordar, claro. Y vámonos, nos metió, y el cronista mexicano que era don Fernando Marcos, que fue luego mi amigo más tarde, ¿por qué nos pasa esto? Y ustedes españoles nos sacaron del Mundial de Chile gracias al Gento, que hizo una jugada genial. Sí, verdad. Bueno, claro, en estos días, mañana, aquí en España, se juega el campeonato de Liga, ¿no? Entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, pues también es un equipo muy cercano a mí, en cuanto a que cuando yo nacía, el campo de fútbol del Atlético de Madrid, que entonces se llamaba el Atlético Aviación, pues estaba aquí a unos pasos de mi casa. Mira. Y entonces, pues también el Atlético de Madrid también es entrañable. Y además,
resulta que mi hijo y mis nietos son del Atlético de Madrid. Por lo tanto, mañana contra el Barcelona no tengo por más que estar a favor del Atleti para que gane la Liga, ¿no? Española, ¿no? Bueno, oye, ¿y qué? A ver, ¿con qué van a ver el partido? ¿Vinito? ¿Unas tapas españolas? A ver, ábrenos el apetito. ¿Cómo va a estar? ¿Jamón serrano? ¿Qué van a hacer? Bueno, el jamón, en estos días, el jamón se habla de jamón ibérico, no tanto serrano. No que tanto es mucho serrano. más puro y Bueno, parece ser que tiene mucha más calidad. Bueno, pues estaría muy bien, ¿no? Pero mira, yo mañana aquí en casa, a las 6 de la tarde de hora Madrid, que es cuando se va a celebrar el partido que se juega en Barcelona, pues yo voy a estar seguramente solo. Hombre, ¿pero cómo? ¿Por qué? Invítame, pues. Ahí voy, tomo el avión. ¿Por qué vas a estar solo? Sí, voy a estar solo, pero en mi felicidad y en mi tranquilidad, ¿no? Después de escribir la crónica que tengo que escribir para el lunes en la columna de Diario Progresista, bueno, pues en esa soledad voy a ver el partido de fútbol. Y luego, después del partido de fútbol, voy a ver una semifinal del tenis que jugará Rafael Nadal en el Open de Roma. Quiero decir que va a ser un día de todos en Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas. Fútbol desde Barcelona y tenis desde Roma. Bueno, en fin, aunque esté solo, puedes entender, Rubén, que voy a estar muy acompañado por muchas cosas. Con un platito de jamón ibérico y con un vaso de whisky, pues pasaré la tarde de una forma estupenda. Bueno, hombre, jolines. Oye, Víctor, dime una cosa. Todo esto, ¿cómo irrumpe en la sociedad mexicana, en la sociedad española? ¿Es como un distractor positivo, un alivio, un descanso, ver a sus estrellas del fútbol por aquí, por allá? Hasta el Sevilla ganó, no sé qué, venía yo escuchando en Cadena SER ahí en el auto. El Sevilla, estaban eufóricos. Vaya, el fútbol español está en las nubes. Pero la situación económica, laboral en España no anda precisamente, vaya, muy pocos ganan lo que gana el del Barcelona, el argentino se me fue, Messi, ¿no? Que es el mejor pagado del mundo, dicen. Sí, bueno, pues esa es la contradicción, ¿no? Resulta que en esta euforia deportiva, enfrente tenemos la depresión económica que afecta gravísimamente a la sociedad española, ¿no? Claro. Y oye, Víctor, viene una pausa. Perdón que te interrumpa. Viene una pausa y luego se va a quedar la idea ahí flotando. Entonces, me hablas de la contradicción, de esta paradoja, esta cuestión antagónica, ¿no? La euforia futbolística por un lado y por otro lado la situación esta del paro y que están viviendo ahí en España. Y precisamente me parece un tema muy interesante. Pero ahora viene una pausa. Regreso contigo después de ella para nuestro último segmento. Desde Madrid, para él ya es sábado allá para Víctor Arrogante. Regresamos. Estamos de regreso, amigos. Vámonos nuevamente con Víctor Arrogante hasta la capital española. Víctor, entonces estábamos con que por un lado toda esta euforia futbolística, etcétera. Tú hablas del tenis también, Nadal, que también me gusta mucho el tenis. Y la depresión, el paro enorme entre muchos jóvenes, entre mucha gente en España, las pérdidas de cuestiones médicas y un Mariano Rajoy que se quiere presentar como que ya van en vías de recuperación, otros que lo niegan, las elecciones estas del Parlamento Europeo, en fin, todo este panorama, ¿no? Pues sí, efectivamente, la contradicción es esa, ¿no? Que mientras que pretenden ofrecernos una sociedad en armonía con el deporte, ganando todas las posibilidades, pues tenemos encima una opción política que es la del Partido Popular en el gobierno, que es desastrosa para el bienestar de la población, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Las próximas semanas tenemos unas elecciones para el Parlamento Europeo y bueno, pues ahí hay un choque fuerte, ¿no? Entre las diferentes opciones que pretendemos presentar alternativas de bienestar frente a las opciones de austeridad, que es ni más ni menos que pobreza, que representa la derecha europea. Sí, en mi opinión, le ha hecho terriblemente daño la derecha europea
a España, y francamente yo siento que esto de la Unión Europea, pues por ejemplo ustedes ya perdieron la verdadera soberanía, ¿no? Ya todo lo decide la llamada troika, ¿no? Alemania, etcétera, ¿no? Bueno, mira, para los progresistas, la gente de izquierdas, en la cual, en fin, en esa idea en la cual me muevo yo, pues la Europa ha sido un referente de bienestar, de derechos y de libertades. Siempre, históricamente, y por lo tanto, después de salir de la dictadura de Franco, pues nuestro referente era Europa. Pero claro, en este momento, precisamente con la Troika, como dices tú, que la Troika es la Comisión Europea, y el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, están consiguiendo que mucha gente pues repudie la idea de Europa, cuando la idea de Europa sigue siendo válida. Lo que no es válido es la política que está haciendo esa troika, ese grupo político que está muy alejado de los principios democráticos. Nadie les ha elegido democráticamente y son precisamente quienes gobiernan a 300 o 400 o 500, no sé cuántos seremos, millones de europeos. Y por lo tanto tenemos que luchar contra todo eso. Absolutamente. Bueno, pero por lo pronto tendrán un buen distractor, ¿no? Porque yo escuché parte del debate reciente de, ¿cómo se llama esta señorita? Elena Valenciano, del PSOE contra el otro del partido del PP, ¿cómo se llama? Híjole. El señor Cañete, me pareció, yo estoy de acuerdo en que ambos perdieron, como que se concentraron en las pugnas tradicionales entre el PP y el PSOE, y perdieron esta visión de la cuestión europea, toda la crisis, o sea, como que les faltó. Pero ahí viene el fútbol, y yo creo que muchos se van a refugiar en eso, ¿no? Pues sí, bueno, la gente se refugia en lo fácil, y lo fácil es, pues, ver cómo el equipo favorito pues mete una bola que se llama balón en una portería que se llama un triángulo con una red, ¿no? Quiero decir, claro, si la gente fácil un rectángulo, sí, prefiere el gol del fútbol al compromiso político, ¿no? Y bueno, pues yo estoy triste por esa sensación, ¿no? Que en estos momentos en los que tanto nos jugamos en Europa de futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, pues que lo que esté primando sea el balón de fútbol. Que no reniego de ello, quiero decir que está muy bien, ¿no? Que exista y que la gente pueda disfrutar, pero lo serio es, aquí alguien diría en términos castizos la manduca, es decir, que hay que comer. Y para comer hay que tener políticas claras de bienestar. No se come del fútbol solamente comen algunos futbolistas y los dirigentes. Y por lo tanto, bueno, pues muy bien, bienvenido sea el fútbol, pero mucho más bienvenido sea el compromiso por el bienestar de la población, en este caso en Europa y en el mundo también. Claro. Oye, volviendo a lo estrictamente futbolístico, entonces, para que me quede claro, entre Atlético de Madrid y Barcelona este sábado, ¿a quién le vas? Bueno, pues claro, si he nacido en Madrid hace 65 años y quien juega contra el Barcelona es el Atlético de Madrid, que tan cerca estuvo viviendo en el campo, pues estaré siempre al lado del Atlético de Madrid, y como decía, entre otras cosas, porque mi hijo y mi nieto son del Atleti. Claro. Y evidentemente ya el día 24 en Lisboa, pues cambiarás de equipo y le irás. O sea que, pero el Atlético de Madrid puede quedarse con 2 campeonatos o sin ninguno. Y creo que tiene, no sé cuántos años que no gana la Liga el Atlético de Madrid. Sí, efectivamente. A mí me gustaría que mañana ganara la Liga.
y que perdiera Europa, ¿no? pero bueno, en fin, pues el Atlético de Madrid pues es un equipo muy popular, ¿no? Aquí en Madrid, indistintamente que sus dirigentes estén implicados en tramas de corrupción, y siempre lo han estado, ¿no? Por lo tanto, ahí volvemos a la contradicción, ¿no? de la cosa, ¿no? Es decir, que en este momento, pues el Atlético de Madrid tiene alguna trama se nos viene, Víctor, se nos viene ya el tiempo de Víctor. Madrid en cuanto a las cesiones de terrenos. Claro, Víctor, se nos viene el tiempo ya. Te quiero despedir y mandarte un abrazo porque ya se acaba el programa. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy agradecido por vuestra atención, amigo Rubén. Al contrario, por cierto, nomás rápidamente te digo que ayer fue el primer equipo al que fue Hugo Sánchez al Atlético de Madrid, y Luis García también fue ahí. Bueno, un abrazo, un gusto en platicar contigo. Gracias, Roberto Ticona, gracias, Cristian, gracias a ustedes, amigos. Les espero el próximo lunes si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos, y le voy al Atlético de Madrid también, me uno a la causa.